Quedan prácticamente horas para que abran los colegios electorales y los ciudadanos de la isla depositen en las urnas su veredicto. Elijan a sus representantes en las instituciones públicas de Lanzarote y en el Parlamento de Canarias para los próximos 4 años. En esta campaña electoral hemos oído de todo, propuestas, promesas y también muchas críticas de organizaciones que consideran que se ha gestionado muy mal las instituciones en estos últimos 4 años. Frente a esa narrativa casi apocalíptica del estado de la isla, hay otras fuerzas políticas, hay otros candidatos que consideran que Lanzarote ha avanzado de manera clara y significativa en este último mandato. Entre ellos, nuestro invitado de hoy, Pedro Sanginés, candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote. Muy buenas, don Pedro. Hola, muy buenas. Estamos en la recta final de la campaña electoral y, como decía, hay partidos que han extremado las críticas en estas últimas 2 semanas y frente a esas críticas usted ha dicho que Lanzarote ha avanzado y que se ha notado. Explíquenos por qué. Bueno, pudiera parecer por mis explicaciones que olvido el principal problema de los ciudadanos de la isla, que es el desempleo, que efectivamente sigue siendo muy alto y que sigue habiendo muchas familias que les cuesta mucho llegar a fin de mes y otras no llegan sencillamente y acuden a los servicios sociales y a Cáritas y a los ayuntamientos y al Cabildo porque están en una situación de verdadera emergencia social, pero también esto tratamos de atenderlo. Por cierto, voy a decir algo antes de responderle a esa pregunta. Si el Cabildo pudiese pedir un crédito para hacer, como dicen algunos populistas, un plan de choque de emergencia social, lo haría mañana mismo. Pero es que no se puede, es ilegal. Quien afirma eso lo hace desde el desconocimiento absoluto de cuáles son los límites en la gestión presupuestaria y la interventora impediría, no es legal, no se pueden pedir créditos. Solamente se pueden pedir créditos para acometer inversiones. Efectivamente. Las ayudas sociales deben salir de los recursos propios de la corporación y en ese sentido hemos hecho un enorme esfuerzo, a pesar de la crisis, sumando cada año más presupuesto, más ayudas de emergencia social propias ya a los ayuntamientos y lo que tratamos de hacer es planes de empleo e inversiones, efectivamente, para crear empleo. Dicho eso, hombre, yo creo que es muy objetivo porque Lanzarote, a pesar de todo eso, ha avanzado de manera diáfana en estos 4 años. Desde el punto de vista de los deberes propios, lo he resumido muchas veces. Ciclo integral del agua, resuelto, centros turísticos en beneficios después de 6 años de pérdidas y con unas expectativas espectaculares de futuro. Residuos, el problema prácticamente resuelto y con una inversión en ciernes este año de 16 millones de euros que lo convertirán Sonsamas en un centro modélico, en una isla como esta, reserva de la biosfera. Y después lo han dicho los demás. ¿Usted cree que es normal que alcaldes del Partido Popular, como Pancho, del Partido Socialista como Loli Corujo, antes del PIL, ahora ya no se sabe muy bien de dónde, doña Gladys Acuña, además de los propios, incluido Pepe Torres, hayan aplaudido la labor inversora que ha hecho el Cabildo en estos 4 años? Eso no tiene precedentes en la isla. Y eso es así porque hay un plan de inversiones que lo pueden comprobar los ciudadanos, que tienen epígrafe, no es humo, son casi 300 proyectos en estos 3 años, con más de 100 millones de euros de inversión. Eso es una realidad incontestable, desde el punto de vista de los deberes propios. Si a esto le sumamos que el Gobierno de Canarias lleva 3 años consecutivos colocándonos donde nos corresponde, tampoco nos han regalado nada, que es en el tercer lugar en los presupuestos. Y eso se ha visto reflejado, por ponerle 2 ejemplos muy significativos, en una carretera de la circunvalación, la mayor obra pública de este siglo sin duda, o la desalación, a pesar de los brutales recortes, como he dicho muchas veces, del Estado. O le añadimos la inversión privada en los planes de modernización, gracias a la estabilidad que ha habido en esta isla y en la primera institución fundamentalmente. El aterrizaje de grandes superficies comerciales en la capital y en la isla, que están abaratando, yo creo que a un ritmo razonable, la cesta de la compra. O otras inversiones privadas, las más importantes también probablemente que haya habido en este siglo, como en la Santa, como en la Marina de Arrecife, por ponerle solo algunos ejemplos. El que no haya visto que Lanzarote ha avanzado en estos 4 años es que no lo quiere ver o está ciego, sencillamente, ¿no? Ha hecho usted hincapié en esta campaña electoral y, de hecho, en el tramo final de su mandato en la presidencia del Cabildo, ya puso sobre la mesa
lugar destacado de la agenda política para los próximos años el cambio de modelo energético. En la actualidad, Lanzarote solamente tiene un parque eólico operativo, que es el de Los Valles, con una repotenciación efectuada hace unos años. El parque de Montaña Mina, que es una concesión privada, está paralizado por quiebra de la empresa. Y esta misma semana se conocía que se ha licitado un parque eólico vinculado a la desalación en Punta Grande, que va a suponer 4,6 megavatios cuando se instalen dentro de 15 meses, ¿no? ¿Por qué es tan importante para usted, para el candidato de Coalición Canaria, ese cambio de modelo energético? Porque es el reto que tiene el planeta, no solamente Lanzarote, tratar de minimizar la dependencia de la quema de combustibles fósiles, y el mayor consumidor de combustibles fósiles en estos momentos de Lanzarote y el tercero de Canarias es la desalación de agua, o el ciclo integral del agua, como llamamos, porque es desalar, es distribuir, es bombear, es depurar, sanear y depurar, porque ya están depuradas, hay terciarios en la isla, y sencillamente porque lo que estamos diciendo, el haber solucionado el problema de INALSA ha abierto las puertas a este cambio de modelo energético con una inversión de 5 millones de euros solo en los presupuestos. No es una promesa electoral, lo hemos dicho, es una realidad. La publicación en el Boletín Oficial Europeo es una muestra palpable de que es cierto todos los proyectos que estamos hablando. Con 6 millones de euros de coste y 2 de inversión este año. El décimo del molino de Los Valles, como usted bien sabe, y el parque fotovoltaico en Maneje, en la balsa de Maneje, que cuesta casi 2 millones de euros. Todo eso está ya presupuestado, y está trabajando la Reserva de Biosfera en cómo acometer la inversión de los otros 3 parques eólicos. Es tan importante por eso, y porque además el ahorro que provoquen al canal esos 2 molinos eólicos va a revertir nuevamente en el consorcio, porque así lo dice el pliego, con lo cual podemos seguir reinvirtiendo. Es un círculo virtuoso las inversiones que hagamos para minimizar el coste de la energía eléctrica que necesita el canal Gestión, porque su ahorro será nuestro canon. Tanto usted como el candidato de Coalición Canaria Arrecife, Rafa Juan González Robaina, han manifestado en esta campaña electoral que 2 infraestructuras clave para el futuro de la isla, como el Palacio de Congresos y el campus universitario, deben ir, el primero en el islote del Francés y el segundo en la zona de los cuarteles, en unas instalaciones infrautilizadas por el Ministerio de Defensa desde hace bastantes años, y que lo lógico es que reviertan a la ciudad de Arrecife. Son 2 ubicaciones nuevas, 2 planteamientos nuevos, porque ambas instalaciones tenían ya su suelo asignado, ¿no? ¿Por qué ese cambio de planteamiento en cuanto a la ubicación? Y la pregunta quizás más relevante, ¿considera usted que en estos próximos 4 años serán una realidad, si no de forma definitiva, sí por lo menos el inicio de ambas instalaciones? Pues mire, no lo sé. Las banderas electorales de cada cual yo creo que están más o menos claras. Para la última semana algunos partidos se reservan unas propuestas estrellas, y Rafael Juan y yo hablamos, y es cierto que el Cabildo, zanjó la disputa entre Teguise y Arrecife para hacer el campus universitario, ofreciendo un suelo propio, que está dentro del término municipal de Arrecife, pero en el límite de Teguise, en la zona de la cárcel, donde está Adislán y demás, ¿no? Y es verdad que ese suelo está ahí habilitado, pero no es menos cierto que no se ha puesto la primera piedra. Del mismo modo en que en su día Arrecife puso a disposición un suelo para hacer el Palacio de Congreso, justo al lado del Cabildo, al lado de la Circunvalación, en un lugar, desde mi punto de vista, muy poco adecuado para un Palacio de Congreso. Y hablamos que, no habiéndose puesto las 2 primeras piedras, no debemos ser conformistas y hacer las cosas donde se puede, sino donde realmente se debe. Y yo creo que a todas luces el lugar ideal para hacer el campus universitario es los cuarteles de Arrecife, porque ahí hay miles de metros para hacer campus universitario y muchas cosas más. Si alguien puede ver una vista aérea de los cuarteles en el centro de Arrecife bien comunicado, estoy convencido de que convendrá conmigo. Y lo que pedimos es el compromiso a los partidos estatales, al Partido Popular, al PSOE y a las nuevas franquicias que aterrizan en Canarias desde Madrid, desde Barcelona, a Podemos y a Ciudadanos, que se comprometan a defender en el Parlamento español, si es necesario, en el Senado, donde sea menester, que se devuelva a la ciudad ese suelo. Y lo mismo pasa con el Palacio de Congreso, el lugar ideal. Yo estoy convencido de que usted, sin preguntarle, estará de acuerdo conmigo, tal vez me equivoque. Pero la mayor parte de los ciudadanos. Aquí el que da sus opiniones en esta ocasión es usted. Pero es que el lugar idóneo es
es el islote del Francés. Es verdad que es un suelo privado y yo creo que ahí ha faltado arrojo para sentarse con la propiedad y no levantarse hasta que haya un acuerdo. Y yo ofrezco la mano del Cabildo para entre las dos administraciones y el Gobierno de Canarias, si es necesario, alcancemos un acuerdo con el señor Corteso y con su... que representa la propiedad del islote del Francés, porque en algún punto tiene que estar el encuentro que conjugue sus intereses con el interés público. Ojalá fuese de propiedad pública y el Ayuntamiento tuviese los más de 100 millones de euros que cuesta ese suelo. Pero ¿por qué no un palacio de congreso, el Museo de Cetáceos que propone Vidal Martín allí en aquellas naves que están catalogadas, y algo de aprovechamiento urbanístico que no colme las aspiraciones, lógicamente, del señor Corteso, pero que le podamos ofrecer pues en suelo del Ayuntamiento, en otro lugar, del propio Cabildo? Creo que merece la pena que el Cabildo intervenga y si alguien no lo ha sabido leer entre líneas, no sé si contarlo porque quizás sería demasiado Cuéntelo, el propio suelo de los cuarteles puede servir, ¿por qué no?, en parte para negociar, insisto, que tengamos dos infraestructuras del calado y la magnitud y la importancia estratégica que tienen un campus universitario o un palacio de congreso en los lugares óptimos de la ciudad para su ubicación, ¿no? ¿Se ha comprometido usted con los ciudadanos de Arrecife a que si vuelve a ser elegido presidente este próximo domingo 24 de mayo, el Cabildo asumirá un plan de barrios? Siempre ha habido una percepción, más que real, de que los barrios han estado desatendidos. Usted, de hecho, nació y creció en un barrio como Titerroy, que es de los más potables en cuanto a su estado, ¿no? ¿Es viable que el Cabildo asuma a donde no ha llegado el Ayuntamiento por situación económica en estos últimos años? Yo, si fuera algún vecino de los barrios y me estuviese escuchando en este momento, no me querería absolutamente nada. En eso estoy con ellos porque estas promesas a estas alturas son un poco creíbles y yo lo entiendo, lo asumo. Pero dice usted bien, no solamente nací y me crié, sino todos los días desayuno en casa de mi madre en el barrio de Titerroy y tienen muchas carencias, pero es que hay otros que de verdad he pasado auténtica vergüenza en las pasadas y en estas. El barrio de Altavista, las aceras de Altavista, eso realmente da vergüenza cómo están esas aceras hechas por los vecinos, pero no solo Altavista y Argana y tantos otros, ¿no? El Cabildo es la institución más saneada en este momento de Lanzarote, con unos presupuestos expansivos a la vista, después de 4 años de recortes, en donde es cuando más hemos hecho saneando la institución. Imagínense lo que no seremos capaces de hacer con presupuestos expansivos y además renegociando la mitad de la deuda que hoy tenemos, que es la más cara. El Cabildo va a tener músculo económico y mi compromiso y el de Rafael Juan, que estoy seguro sí tendrá el arrojo para sentarse a negociar con el francés y también para habilitar junto con el Cabildo un potente plan de barrios que en 4 años empiece por un barrio, aunque hagamos un barrio primero y otro después, y siga con el siguiente hasta que dentro de 4 años la ciudad de Arrecife y los barrios sean lugares dignos donde los ciudadanos nos acerquemos por lo menos a las condiciones de vida que tienen pues, los ciudadanos del centro de la ciudad. Eso es un firme propósito, un firme compromiso. Nosotros cuando hemos tenido ocasión, como en Argana, intervenimos y solucionamos el Cabildo junto con Arrecife y el Gobierno, es verdad, pero el Cabildo se echó a las espaldas ese problema y solucionó el problema de las pluviales en Argana, los vecinos lo saben, y haremos lo propio en los barrios de Arrecife si tenemos oportunidad, y el consejero de Hacienda sabe que tendrá que habilitar no sé cuánto, pero como mínimo 1 millón de euros anuales, calculo yo, como poco, para que con una cantidad similar del Ayuntamiento de Arrecife hagamos un potente plan de barrios que lo necesitan como agua de mayo, ¿no? Reivindicaba usted en una tribuna de opinión publicada esta semana el consenso que se alcanzó en torno a Manrique y al Cabildo de Lanzarote en los años 60, en la franja que va de los años 60 a los años 80, cuando se configuró el Lanzarote de los éxitos, ¿no? El Lanzarote potencia turística y con un modelo de desarrollo sostenible. ¿Cree usted que será posible alcanzar, si no un nivel de consenso parecido, algo que permita salir adelante con el diseño del futuro de la isla, que lo marcan los instrumentos de planeamiento, tanto el plan insular como los planes generales, como el planeamiento de los espacios naturales protegidos? ¿Cuáles serán las premisas para abordar esos documentos si vuelve a ser el presidente a partir del 24 de mayo?
Esa es una pregunta muy interesante que requiere una respuesta reflexiva. César no lo tuvo fácil al principio, ni Pepín Ramírez, salvando las distancias. Yo no soy, como escribí, ni pretendo ser Pepín Ramírez y César solo hay uno, ¿verdad? Pero en aquellos años había muchas necesidades en la isla, de hospitales, de colegios, y no se entendía que se gastase el dinero en los centros turísticos, pero finalmente hubo consenso y hubieron muchas manos que hicieron los centros turísticos. A quien no haya visto el documental, le invito a ver su último pase este sábado en el Teatro Insular. Aunque no haya entrada, les animo desde aquí a asistir, porque mucha gente las retira y después no va, y si hay sitios libres, pues se les dejará pasar. Un documental que ayuda a entender muy bien, como he dicho ya en varias ocasiones, no solamente la historia de los centros turísticos, sino la propia historia de Lanzarote, lo que fue, lo que es y en realidad lo que queremos ser también. Si aquel consenso es posible, mira, yo también lo he dicho, estoy convencido, tanto el plan insular como la modificación del plan especial de la Jeria gozan a día de hoy de un altísimo grado de consenso político. El único problema... Será sobre el fondo, porque sobre las formas parece que ha habido bastante desencuentro. Bueno, exactamente, pero es que sobre el fondo usted no ha escuchado ningún desencuentro. ¿O usted ha escuchado a día de hoy? ¿Sabe algo que nos gusta el Partido Popular o el Partido Socialista? Ese es un ejemplo, bajo mi punto de vista, y aquí sí voy a opinar, del escaso nivel de debate político que hay en el Cabildo de Lanzarote, que ha habido. Efectivamente. No ha habido propuestas ni confrontación de opiniones, ¿no? Por parte de la oposición. Coalición Canaria tiene un documento que quiere aprobar, que quiso aprobar y que otros lo negaron, perjudicando enormemente a esta isla, porque lo que no gusta del documento es el presidente. Un documento plenamente urbanístico. Ninguno ha dicho, salvo el PIL, y se han incorporado sus sugerencias en el sector primario, qué es lo que no les gusta, ni lo dirán. José Juan Cruz no dice sino vaguedades, este candidato del Partido Socialista, y el Partido Popular no ha dicho nada, solo eso, que es necesario. Ambos documentos se van a aprobar sin duda con posterioridad, insisto, y con mucha celeridad, porque existe un altísimo grado de consenso, y yo, a pesar de todo el ruido, pronostico una legislatura en la que construyamos. Ya está bien de fragmentar en esta isla, de dividir, y yo estoy dispuesto a dialogar con todo aquel que esté dispuesto a arrimar el hombro para trabajar por el futuro de Lanzarote, que tiene un enorme futuro, pero hay que construirlo como todo, y no se construye desde la fragmentación, y esa es una de las llamadas que hago en estas elecciones, porque un cabildo excesivamente atomizado, mucha representación política, es en teoría un ejemplo de pluralidad democrática, pero en la práctica suele tornarse en ingobernabilidad de las instituciones, y por eso apelo a mayorías suficientes. Señor Segines, ¿ha criticado usted al Partido Socialista por tratar de... Sí. Y hay, por terminar la respuesta a la pregunta, hay muchas manos, como aquellas que en su día construyeron Lanzarote, dispuestas a construir. Un buen ejemplo fue un acto muy criticado, yo creo que por muy envidiado, de más una veintena de personas, y algún que otro espontáneo, como Marci Ferrer, que ayer me sorprendía, el mejor showman de Canarias para mí, con un respaldo que nadie le ha pedido a Coalición Canaria, y que se suma a esos otros veintitantos, como antes les decía, que también quieren construir de alguna forma con sus manos el futuro de Lanzarote. Le decía que usted ha criticado al Partido Socialista por romper el pacto de gobierno en el Cabildo, en el tramo final del mandato, y bajo su criterio tratando de generar inestabilidad en el resto de instituciones donde gobierna, instituciones municipales. Ha criticado al Partido Popular por el apoyo firme de las prospecciones petrolíferas en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, ha criticado a los partidos emergentes por considerar que no tienen propuestas de fondo para la isla. Empieza uno a tachar posibles aliados tras el 24 de mayo, y si usted los necesita, ¿con quién se queda? Bueno, yo, aunque sé que parezca impensable a lo que aspira a Coalición Canaria en la candidatura que yo encabezo, porque creemos que hemos hecho méritos suficientes y tenemos proyectos de futuro creíbles, a lo que aspiramos es a gobernar en solitario. Y además somos la única formación política en disposición de alcanzarlo, aunque soy consciente de que es muy difícil, pero no imposible. No hay nada imposible en ese sentido, ¿no? Yo he centrado mucho la campaña en poner en balance dónde estábamos hace 5 años, dónde estamos ahora, y sobre todo a dónde queremos ir, con muchas propuestas de futuro, no solamente en las renovables, sino esos proyectos que nos vamos a repasar ahora en el ámbito de la cultura, del patrimonio, del medio ambiente, muchísimas iniciativas.
Pero es verdad que al Partido Socialista le reprocho a su candidato, que es bueno recordarlo, los ciudadanos de Tías terminaron por expulsarle, y para hacer la gestión que hizo allí y de la que él presume, mejor se hubiese quedado en Tías, y a la secretaria general del Partido Socialista haber buscado una excusa peregrina para romper el pacto de gobierno y rechazar los presupuestos. Tan peregrina fue que perdieron a la mitad de sus consejeros por vergüenza, porque tuvieron altura de miras tanto Joaquín Caraballos como el señor Gutiérrez. Y algo obvio, Manu, para mí y yo creo que para los ciudadanos que estaban observando esta jugada, lo que ellos, a la vista de las encuestas, pretendían fue una catarsis y que Pedro Sanginés pidiera al partido que rompiésemos el pacto en las otras tres instituciones, pero su gozo en un pozo, porque esa maquiavélica estrategia tropezó con la serenidad, con la templanza que Coalición Canaria tuvo, yo el primero pidiendo al partido, cosa que además compartía David de la Hoz y toda la organización, mantener el pacto y la estabilidad en las otras tres instituciones a pesar de esa grave ataque del Partido Socialista a la estabilidad en el primer gobierno insular, porque es una política rancia, antigua y caduca, ¿no? Al Partido Popular, efectivamente, le reprocho, han ido muy de rositas con esto del petróleo, el Partido Popular, pero la amenaza del petróleo sigue ahí, y siguen sin querer revocar unas autorizaciones que según Repsol ya no quieren, y esto no lo entiende absolutamente nadie. Y hay que recordárselo a los ciudadanos, que el Partido Popular ha puesto en riesgo esta tierra y la sigue manteniendo en riesgo por una parte, y por otra parte algo que también está pasando inadvertido, y es la política de cercenamiento de las posibilidades de penetración de las renovables en este país del señor Soria. Es que es terrible lo que está pasando, desde una placa fotovoltaica que usted quiera poner en la azotea de su casa, hasta, mire, la prueba empírica, lo decía el otro día, los resultados de eólica. El Parque Eólico de los Valles. El Parque Eólico de los Valles del Cabildo, Minalsa en realidad, con más producción, tuvo de beneficio 300.000 euros este año frente a 800.000 euros el año anterior con menor producción, fruto directo de las políticas energéticas del ministerio que dirige el Partido Popular. Y esto no son cuentos, es la cuenta de resultados de eólica, más producción, menos de la mitad de beneficio. Es tremendo. Del resto de partidos yo quiero hablar poco, no dejan de ser franquicias, insisto, unas desde Madrid y otras desde Barcelona, que seguramente quieran a esta tierra, pero no la entienden. No la entienden desde esas franquicias. Y mire, del de Podemos es que mejor ni hablar, porque Podemos, yo respeto mucho a sus votantes y su discurso, pero este discurso de la casta, cuando uno lo escucha de quien lo ha tenido todo en la vida, y yo me alegro por él, no tiene ninguna lección que dar a una persona que estudió porque su madre limpió, porque su padre era marinero, analfabeto, y vengo de un barrio, una persona que estudió con todas las comunidades en la Universidad Complutense de Madrid, con sus másteres, porque sus padres pudieron pagárselo. A mí, desde luego, lecciones de casta y de humildad no tiene ninguna que darme. Y si hablamos de Ciudadanos, admito que el candidato al Cabildo me causa buena impresión, buena sensación, pero tiene un profundo desconocimiento de la institución, y el Cabildo necesita de la experiencia, que es verdad, en esta institución solo tenemos Luis Arraez y yo, pero viene gente con mucha experiencia, como Chedey, como Antonio Morales, y gente con mucha juventud. Le pongo un ejemplo, decía él esta mañana, le escuchaba en una radio, Fermín creo que se llama, ¿no? Benjamín, el candidato de Ciudadanos, que hombre, él con el 1.200.000 euros de la nave que vamos a hacer de vivero de empresa, que lo que haría era hacer ese vivero en el Museo Fajardo y con ese 1.200.000 ayudar mucho a los promotores. Es que el 1.200.000, querido Benjamín, es un dinero que da el gobierno, no es el Cabildo de Lanzarote, para construir las naves. Y si usted no construye las naves, pues no tiene 1.200.000, por lo tanto no iba a ayudar con ese 1.200.000 a nadie y además no tendría naves. Es solo un ejemplo de un discurso cargado de buenas intenciones, pero profundamente desconocedor del Cabildo. ¿Ha desvelado ya usted algunas cartas si vuelve a gobernar a partir del próximo 24 de mayo en puestos de relevancia? Me refiero a ya decir a las claras que Óscar Pérez Cabrera, Óscar Tenealas, el conocido músico lanzaroteño que va el número 8 de Independiente en su lista, será el próximo consejero de Cultura, si tiene posibilidad de ello tras las elecciones, y que el director insular de Patrimonio y Medio Ambiente será Nacho Romero, promotor de Senderismo Lanzarote, una empresa también muy conocida dedicada a la divulgación del patrimonio natural lanzaroteño, ¿no? ¿Por qué esa fijación suya, permítame la expresión, de situar a personas que no son de las que embuchan sobre
en Coalición Canaria para las elecciones? Porque lo vengo haciendo desde que Muchos tengo... sobres, que quede claro, para las papeletas, Sí, sí. no para otras por cierto, referencias. que a todos ellos muchísimas gracias porque no se les ve, pero son una parte fundamental de Coalición Canaria, ¿no? Porque lo vengo haciendo, mano, desde que tengo responsabilidades públicas a lo largo de toda mi trayectoria política, salvo una honrosa excepción en todos los cargos de confianza, de libre designación, colocar al frente de áreas de responsabilidad a personas con mucho más conocimiento que yo, cosa que no es tan difícil, dicho sea de paso, en su área de responsabilidad, sin mirar su color o su filiación política, y porque me parece la mejor fórmula de participación ciudadana de gente sin filiación política en la acción directa del gobierno, tanto que hablamos de participación ciudadana. Lo vengo haciendo desde hace mucho y podría relatarle pues, más de una quincena de ejemplos, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria política, desde que fui consejero de Juventud y Deportes, centros turísticos o ahora en la presidencia. Y además me parece un ejercicio de transparencia. Lo critican mis adversarios. Me parece un ejercicio de absoluta transparencia que los ciudadanos sepan, además, incluso quiénes serían los que, si tengo oportunidad de gobernar, designaríamos libremente como director insular. Un hombre, Nacho Romero, que efectivamente viene haciendo un gran trabajo en la divulgación de nuestro patrimonio natural, arqueológico y geológico, flora y fauna tiene un programa además, creo, en esta casa, ¿no? Muy interesante, por cierto, he visto algunos de ellos y es muy Se didáctico. mete por alguna cueva que a uno le da hasta claustrofobia. Sí, sí, y muy ameno, y es un producto de enorme éxito para la población local y para quienes nos visitan. Y el turismo de senderos tiene un potencial tremebundo. No que se lo preguntan a los palmeros o a los mallorquines. Y sí, si tengo oportunidad y el pacto de gobierno lo permite, Nacho Romero será o director o coordinador, una figura que no hemos utilizado, que también está en el reglamento insular, de patrimonio y de medio ambiente, si él quiere, y eso me ha dicho, que quiere. Y si él quiere, yo encantado de la vida, porque necesito en la dirección, como cargo público en ese área, gente con conocimiento del área. Y hay pocas con más conocimiento que Nacho Romero. Hay muchos técnicos muy buenos en el Cabildo, eso sí es verdad, en ambos ámbitos, pero yo lo que quiero es que estén dirigidos por alguien que conozca de la materia, y este biólogo la conoce. Y en el caso de Óscar, pues 3/4 de lo mismo. Además, el único que está lanzando muchas propuestas muy interesantes en todos los ámbitos, en el uso del almacén, en la creación de una mesa para el tratamiento del folclore, ¿no?, que es otra de las actividades culturales. Hoy lanza también una propuesta al modo en que ya viene haciendo con un festival de música en Teguise, no recuerdo ahora su nombre. Teguise Music Showcase, que hay que saber Music idiomas Showcase, para ir a escuchar conciertos. Efectivamente, en la que músicos locales tocan, bandas locales, y se traen a ojeadores del resto de Canarias para que les conozcan. Pues algo similar propone hacer para el teatro insular, donde no hay espacio para que los grupos de la isla ensayen y hagan sus teatros día a día, pero sí podemos reservar una semana para que productores del ámbito de la comunidad vengan a ojear pues lo que se está haciendo en la isla, en ese teatro, ¿no? Señor Sanginés, estamos ya terminando. Le pido un ejercicio de brevedad y de concisión. ¿Por qué los ciudadanos, según su criterio, tienen que volver a confiar en usted para el Cabildo de Lanzarote? Más que en mí, en el equipo que yo represento, porque creo que Coalición Canaria ha hecho méritos suficientes, echando la vista atrás, para reeditar esa confianza, y además tiene muchas propuestas y muchos proyectos de futuro, a diferencia de otras formaciones que, más allá de atacar a quien le habla, pues poco ofrecen a esta isla, porque la isla necesita de un cabildo con una voz netamente canaria, como Coalición Canaria, y no, insisto, franquicias de Madrid o Barcelona, y porque la excesiva atomización del arco político puede convertir en ingobernables las instituciones, por lo que nosotros pedimos y creemos que merecemos el respaldo con mayoría suficiente para tomar decisiones valientes, algunas que se han quedado sobre la mesa precisamente por la falta de altura de miras del resto de las formaciones. Pedro Sanginés, candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias por estar Y con lo nosotros. mismo debe hacer al Ayuntamiento de Arrecife y al Gobierno de Canarias, porque la sintonía política
es, por desgracia, algo fundamental para la buena gobernanza y para la eficacia de los proyectos políticos. Lo dicho, muchas gracias, señor Sanginés, por estar en la última entrevista de esta campaña electoral. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Ya ha terminado la campaña electoral, ya han culminado estos 15 días donde los diferentes partidos políticos han puesto sobre la mesa sus propuestas, sus compromisos y también sus críticas, como decía al principio, y ahora tendrán una jornada para reflexionar y decidir qué hacen este domingo 24 de mayo. Nosotros nos volvemos a ver el lunes. Ya habrá muchas cosas que contar de cómo ha ido esa esperada noche electoral. Hasta entonces.